Hola residentes, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tema relacionado a los juegos copia y repro y sus diferencias, así que acompáñenme en el video. Resident Gamer. Bueno, primero que nada tenemos que dividir las cosas. Las copias y los repros son muy distintos. Ya son dos mundos diferentes. Aquí tengo un juego que es copia y un juego que es repro. Ya son dos mundos diferentes, hay que partir por eso. Empecemos primero por la copia. ¿Qué es una copia? Bueno, la copia en un juego de Super Nintendo es un juego de calidad baja, ya con una placa china, ya de calidad obviamente baja. El cartucho, como ven, simula obviamente un original de Super Nintendo, pero no lo es, ya que se puede apreciar los tornillos que son plásticos, son adornos prácticamente. Por la parte de atrás no tiene el label de instrucciones, de advertencia, ni tampoco la palabra Super Nintendo. Es un cartucho bastante de poca calidad, la verdad. Y en su interior, como dije, viene una placa básicamente muy básica. Básicamente muy básica. y que no tiene nada. Como por ejemplo la placa que voy a mostrar ahora, que es esta. Esta es la placa que está en el interior del International Superstar Soccer, pero no es la placa esta misma, este es de otro juego. Ya, pero para que se hagan una idea de que esta es una placa china, esta es una placa de un juego copia. No trae pila, ya que obviamente después vamos a ver ese tema. Se guarda al interior de la placa esta. La placa esta tiene una memoria interna, ya, que hace que se guarden el progreso en algunos juegos. Ya, no todo obviamente, recordemos que en Super Nintendo estaban los famosos passwords. Entonces tampoco se requería de un save, ¿ya? Pero hay juegos que obviamente guardan partidas. Pero en el caso de esta placa tenía como una memoria interna que hacía que existiera como entre comillas una pila. Y esa pila guardaba las partidas. ¿Ya? Esta es la placa china que está dentro de un juego copia de Super Nintendo, ya que está dentro de este cartucho. Eso es un juego copia. Ahora bien, un juego repro. Bueno, ¿qué es un juego repro? Un juego repro es un juego reprogramado, de ahí viene la palabra repro, que ocupa una placa original de Super Nintendo para crear un juego X. Ya, ustedes podrán haber leído por ahí una placa donante. Cuando hay gente que escribe juego repro, placa donante, tal por cual, la placa donante se refiere a que se ocupó una placa de un juego X para crear otro juego. Como por ejemplo, lo que tenemos aquí es el juego repro de el Ninja Gaiden Trilogy para Super Nintendo. La carcasa es original, ya la carcasa es original, pero el juego no lo es. El juego fue hecho con una placa donante, con una placa original de Super Nintendo para crear el Ninja Gaiden, que lo vamos a ver a continuación cómo es una placa donante. Una placa donante, como dije, es una placa original de Super Nintendo que fue adulterada para crear el Ninja Gaiden. Por ejemplo, esta es una placa original de Super Nintendo. Como pueden apreciar ahí, dice Nintendo 1990. Eso acredita que la placa es original. Pero esto aquí, esto no es original. Esto fue donado, ya que esta placa era compatible para crear el Ninja Gaiden. Esta placa anteriormente, la placa de Super Nintendo, de donde está el Ninja Gaiden ahora, pudo haber sido otro juego. Pudo haber sido algún NHL 2000, pudo haber sido cualquier otro juego de estos, como le dicen, chayitas, las famosas chayitas, y puede que la placa le haya servido al Ninja Gaiden. Ya puede que la placa le haya servido al Ninja Gaiden. Este tampoco requiere una pila, que es lo que vamos a ver a continuación. No requiere una pila, ya que el Ninja Gaiden
se pasa los juegos a medida de los passwords. Ya, pero esta es una placa original de Super Nintendo, modificada obviamente, como pueden apreciar, modificada para jugar el juego Ninja Gaiden. Pudo haber sido otro juego, anteriormente era otro juego, pero fue reprogramado para que estuviera ahora el Ninja Gaiden. Y esto es obviamente lo que están viendo a continuación, las diferencias entre copia y repro. Ya, esta es una copia y esta es un repro. Eso son las grandes diferencias que hay entre una y la otra. Y obviamente, ahora bien, ustedes me dicen, ¿y cuál es mejor? Bueno, obviamente, supuestamente es mejor el repro. Ya, obviamente es mejor el repro. Pero tengo que decir que, perdón, las copias chinas yo por lo menos no he tenido problema todavía. Ya, yo por lo menos no puedo decir que fallan las copias chinas. Yo nunca he tenido problemas con una copia china y tampoco he tenido problemas con los repros. Eso va a depender obviamente del cuidado de cada quien. Ya. Ahora bien, ahora hablé de obviamente el almacenamiento de esto. Que esto no requería pila. Ya, esto viene con un almacenamiento interno. ¿Y qué es la pila? Vamos a abrir el Donkey Kong. Este es un juego original, pero la pila está mala. Tengo que cambiarle la pila. Esto que están viendo aquí, esto es lo que guarda la partida de los juegos. ¿Ya? Y en esta placa, que es la placa china, viene incorporado esto, viene incorporado adentro. ¿Ya? Viene incorporado adentro. Eso relativamente es malo, ya que obviamente si empieza a fallar la placa, no vas a poder guardar las partidas. Ya no vas a poder guardar las partidas y el juego obviamente va a ser después inútil. Ya, eso puede ser un factor negativo en los juegos copia. Y en los juegos repro o en los juegos originales obviamente es solamente cambiar la pila y se termina el cuento. Ya es cambio de pila y se terminaría el cuento y volverías a guardar tus partidas. Ya, pero esta es una placa original. Ya, esta es una placa original. Aquí está el chip. Este chip de Sony debe ser obviamente el chip de sonido, ya que recordemos que antiguamente Sony fabricaba los chips. Y de aquí viene también la historia de la famosa historia de Sony PlayStation, de Sony Nintendo para hacer la consola, ya que el presidente de aquel entonces le gustaba mucho los chips de sonido de Sony, que se escuchaban bastante bien, y por eso que Sony hacía los chips de música de la Nintendo también. Y de ahí viene obviamente el cuento de la triste historia del nacimiento de que es hoy día la consola PlayStation. Ya, pero gracias a eso, a que Sony fabricaba los chips de sonido para los juegos de Super Nintendo, que obviamente nació, de ahí partió todo, o sea, de esa historia partió el chiste del nacimiento de Nintendo. Pero eso es para otro cuento. Ya, eso era para otro cuento. Eso era la pila que hace que guarden uno las partidas. Ya, pero obviamente volviendo a lo que es repro y copia, son dos mundos distintos, como ven. Son dos mundos distintos. La copia es esto y el repro obviamente. Ahora, como dije anteriormente, ¿cuál es mejor? Bueno, eso va a depender, como dije anteriormente, del uso, del cuidado que le den. Pueden durarte hartos años. Va a depender obviamente del buen uso que le des, sin polvo, que esté bien protegido fuera de humedad, etc. Puede tener caducidad. Yo no te puedo decir que fallan. A mí por lo menos todavía no me ha fallado ninguno, ni repro ni copia. No me ha fallado ninguno de los dos, la verdad. Pero si yo tuviera que elegir, yo elegiría repro. Ahora bien, tampoco vas a comprarte un repro por comprar. O sea, yo te recomiendo comprarte un repro ya cuando el juego es extremadamente caro. Ya, yo cuando, por ejemplo, comprarse el Chrono Trigger hoy en día es carísimo.
yo te lo recomiendo que te lo compres repro. Ya, yo recomiendo que te lo compres repro. Yo te recomiendo que compres repro el Ninja Gaiden Trilogy. Yo te recomiendo que compres repro el Demon Crest. Yo te recomiendo repro los juegos más caros de Super Nintendo. Pero tampoco vas a perder plata en comprarte un repro de un juego de 20 lucas original de Super Nintendo. O sea, tampoco... O sea, hay juegos originales que sí se pueden comprar y hay juegos originales que se podrían comprar también, pero es un gastadero de plata que yo prefiero comprarlo repro. Ya, pero más allá, esa es mi experiencia con los juegos copia y repro. Es un tema bastante interesante, la verdad, ya que son dos mundos distintos. Hay mucha gente que los pueden creer que es lo mismo, pero no, son dos mundos diferentes. Aquí hay un trabajo más artesanal, aquí hay un trabajo ya que en lo repro también tienen que buscar la placa necesaria para crear un juego, no es llegar y crear. Ya no puedes crearte tú en esta placa, tú no puedes crearte el Star Fox. Ya las placas donantes tienen que requerir de una placa compatible. Ya las placas donantes tienen que ser placas compatibles con tal juego. Por ejemplo, el Mega Man X3 la placa tiene que tener un chip especial. O sea, te puede servir para crearte un repro del Mega Man X3. Necesitas, por ejemplo, la placa del Rockman X3. ¿Se entiende? Y eso es sacar el Rockman X3 y cambiar la ROM y colocar el chip del juego con el Mega Man X3 en inglés. Eso es un repro. Ya no es llegar y hacer una copia. Una copia da lo mismo. La copia da lo mismo, pero tampoco te garantiza un juego, no sé, un Star Fox o algo así. ¿Ya? Por eso, los repro es más complicado. Los repro tienen que tener en cuenta eso. Tienen que tener en cuenta de que tienen que ver la placa, el número de serie, si es compatible o no. Y se demora más, obviamente, porque obviamente hay pocos juegos con la placa necesaria para crear otros juegos. Ya no es llegar y hacerlo, no es como llegar, pescar un disco virgen de PlayStation, meterlo al PC y grabar y ya está. Aquí hay un trabajo más artesanal en esto. Hay un trabajo mucho más artesanal. Bueno, los repro también varía su precio. Obviamente los repro están entre los 20, 25 mil pesos. Obviamente los juegos más caros, por ejemplo, Mega Man X3 son los juegos repro más caros que te puedes encontrar. Los Mega Man sobre todo. A mí por lo menos el Mega Man X3 y el X2 me salieron 60. Obviamente el original vale 250.000, estamos hablando de 250.000 el original, 300 a 60.000 pesos el repro. Ya. Pero bueno, y la copia está dentro de los 8.000 hasta los 10.000 pesos. Va a depender obviamente de donde tú lo compres. Pero el repro está entre los 20, 25 y obviamente puede subir dependiendo el título. Ya dependiendo obviamente del título, la escasez, etc. Así que eso por residentes. Esto fue el video del día de hoy. Esto fue la diferencia entre copia y repro. Son dos mundos distintos. Dos mundos que para la gente que todavía tiene sus dudas de qué es copia y qué es repro, bueno, eso es. Un repro es un juego reprogramado, es un juego hecho con una placa donante, con una placa original de Super Nintendo que era antes un juego y pasó a ser otro, versus la copia que es una placa simple china de calidad baja y que obviamente tiene una memoria interna para guardar partidas sin necesidad de una pila, pero eso también es algo negativo, ya que si se echa a perder la memoria interna, si se echa a perder la memoria, pero no así el juego, no vas a poder guardar el juego. Ya no vas a poder guardar el juego. Y eso también es un arma de doble filo. No es como cambiar la pila como dije anteriormente, ya que eso, cambiar la pila y chao y se terminó. En los repro también te puede venir con pila. Así que nada, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden residentes compartir este video para que lleguen a más personas, suscribirse y darle like, eso me ayuda bastante la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.